Hola, profe, buen día. Muy buenos días a todas, a todos, todes. Vamos a dar comienzo a esta nueva clase de esta materia, planificación y administración estratégica. Hoy nos toca comenzar una nueva unidad. Ya hemos visto en las dos clases anteriores, también por esta misma metodología del Zoom, esta modalidad de remota, virtual, de teleeducación, de teletrabajo, que verdaderamente se está imponiendo como una necesidad para sostener, sobre todo en la educación, en todos los niveles educativos. Ustedes seguramente saben que si tienen hermanos, hermanas, menores, en los niveles primarios, secundarios, es una modalidad que se está implementando. Todas las estrategias de teleeducación se están implementando porque por este grave problema que está viviendo el mundo, digamos, la pandemia y las distintas decisiones que están tomando los estados para evitar contagios y muertes. El teletrabajo, la asistencia remota, la teleeducación son dispositivos que rápidamente se pusieron en juego para poder cumplir con normalidad las exigencias de un calendario, en el caso de lo educativo o académico. Comentábamos recién con los compañeros que se estaban incorporando, compañeras y compañeros que estaban incorporando, que nosotros la semana que viene con ELSA tenemos que tomar los finales del turno mayo, y lo vamos a hacer también por esta metodología, porque, y esto para que lo sepan, en nuestra dinámica de examen final siempre es oral, no, no es escrito. Y por lo que me consultaron recién, y se los comento para todos, los monitoreos que habitualmente hacemos en clases, hacemos por lo general hago yo dos monitoreos, que son dos mini evaluaciones escritas, son dos preguntitas por turno, por monitoreo. Eso este año no lo vamos a hacer, y yo les voy a bajar, les voy a poner en la plataforma una serie de artículos de opinión que vamos a trabajarlo en los grupos que están constituidos. Va a ser un trabajo grupal, de discusión grupal, con unas consignas de seguimiento, y que ustedes lo van a presentar en el plazo que yo les imponga. Esto se lo voy a comunicar por el grupo WhatsApp cuando ya está subido, y el plazo de entrega. Yo lo sacaba un poco también del tema de mayo, para que no se le solape ni con quien rinda en mayo alguna materia, ni tampoco con lo que van avanzando con ELSA, que es el trabajo práctico de esta materia. Así que, para que ustedes puedan llegar a tener un tiempo importante de, de analizarlo, de verlo, de reunirse en grupo, y pueden incluso hasta repetir esta modalidad. Grupalmente pueden ustedes generar una sesión de Zoom, que esto es gratuito, ¿lo han intentado, lo están haciendo para reunirse entre ustedes? ¿Con qué mecánica se están reuniendo? ¿Están charlando por teléfono? ¿Cómo están haciendo? Coméntenme un poquitito. En mi grupo hasta ahora nos llevamos bien con WhatsApp. Audios, textos, imágenes, de todo un poco, pero WhatsApp. O sea, cada uno de los grupos que han conformado para esta materia eh, tienen un grupito WhatsApp, ¿o no? Claro. Sí, Cuéntenme un poco, porque me interesa saber cómo se están organizando. Hoy nosotros vamos todo a hablar por de Zoom. organización social y de participación, y vamos a ver la incidencia de estos dos grandes fenómenos en esta materia. Eh, Cuéntenme entonces, ahí María Uleriche nos está contando que se manejan por un grupito, por WhatsApp, en un grupo WhatsApp, o por WhatsApp común, mandándose referencias. No, no, un grupo WhatsApp del grupo de trabajo, y Sí. si necesitamos que los archivos se modifiquen en el momento, Ujú. trabajamos con el mail y para poder ir modificándolas Bien, el trabajo general. bien.
¿Y algún otro que quiera comentar? En ¿Otra? nuestro grupo nos ponemos de acuerdo también por el grupo que tenemos en WhatsApp, pero después trabajamos también por Zoom, así uno puede compartir la pantalla e ir modificando y que todos lo vean. Ah, ah, genial, genial, eso es una buena opción. Sí, sí. Sí, nosotros lo mismo, pero por Skype. No sé por qué nos parece un poco más cómodo, pero es lo mismo en realidad, porque puedes compartir la pantalla y ven todo lo mismo, es como que estuviéramos Sí. todos juntos. Sí, 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 sí. Son modalidades similares. Lo que pasa que aquí, digamos, la diferencia entre Zoom y Skype es que podemos grabar la clase. Eso, Ah, eso es, eso es positivo, digamos. O sea, acá se termina, se graba y se transforma en un archivo de MP4 y yo lo subo a un canal de YouTube y eso es lo que y después luego lo subo a la plataforma. Hago toda esta operación para que suba a la plataforma de Google Moodle. Entonces, ahí combinamos un poco todo el dispositivo. Para comentarles que en la clase pasada, cuando la grabé, en el canal de YouTube que yo tengo, digamos, todo cualquiera lo puede generar, por supuesto, de una cuenta de Gmail, a mí me costó bastante subirla, casi un día entero estuve renegando para subir la clase, porque eh, por primera vez tiene una limitación de capacidad, y los archivos MP4, que son de video y de audio y video, son pesados. Entonces no había forma de sortear ese, hasta que, bueno, con un poco de paciencia y de, de ganas querer hacerlo, como todas las cosas, cuando uno quiere hacer las cosas, salen así, pude subirlo a YouTube, tener un link, y ese es el link, o sea, porque transmitir por ni siquiera sipiado, lo que fuera una teleconferencia, una clase, digamos, de más o menos hora y media, 2 horas, es muy pesado el archivo y es difícil. La otra opción es hacerlo por Drive, que esa es otra forma de compartir archivos pesados, digamos, o más pesados. Pero bueno, yo le busqué la vuelta y salió por ahí. Les cuento esa experiencia porque quizás también a ustedes les pueda ser útil cómo compartir, nada, por ahí un producto. Y pensando en esto, de que cómo lo virtual de alguna manera va a predominar seguramente este año 2020, independientemente de, de- de que haya un levantamiento selectivo de las cuarentenas. Me parece que la cuestión de educación el año 2020 va a estar muy signado por esto, la teleeducación. Entonces, uno tiene que ir comenzando a adquirir algunas prácticas en estas tecnologías de la información. Tomás, vos querías comentar algo, porque creo que quisiste hablar para comentar cómo ustedes se organizaron para el trabajo que Elsa directamente está encargada de No, ese. nosotros nos manejamos, como dijo una de las compañeras, mediante Zoom, esta misma aplicación, y uno compartía la pantalla Sí. del archivo que estábamos escribiendo. Y después lo mandamos por mail. Bien, así que por lo que comentaron recién, María, Valeria y Tomás, dos los realizaron, María por WhatsApp, Valeria por el grupo de Valeria por Skype y el grupo de Tomás por Zoom. Bueno, estarían casi todos los dispositivos en juego. Mi pregunta más que nada es para alentarlos a que, a que, a que adquieran estas prácticas, que, digamos, esto en clave de humor, ¿no? Yo que les doblo en edad, de alguna manera, por ahí, el acceso a la tecnología es, quizás ustedes nacieron en épocas en donde la tecnología estaba de alguna manera
muy determinando todo su proceso de crecimiento. Yo soy justamente bastante más viejo que ustedes, y bueno, de alguna manera, también queriéndolo hacer, se puede. Por ahí ustedes se familiarizan más, están más familiarizados y es más fácil. Esto es importante, sobre todo para vencer algunas resistencias. Pero la resistencia no es a lo tecnológico, no es solamente hacia lo tecnológico, sino la resistencia es, quizás, como ustedes se dan cuenta, vean lo que estamos comentando recién, tenemos por ahí distintos caminos para llegar al mismo objetivo. Un grupo WhatsApp, una metodología, una modalidad de Skype, una modalidad de Zoom. Es el mismo objetivo. La tecnología va ofreciendo. Y las resistencias por lo general son psicológicas, porque uno dice, no, si yo ya lo hacía por grupo WhatsApp o ya lo hacía presencial, no voy a modificarlo. Y lo llevo a otro escenario. Eh, eh, y quiero ser claro con esto. Ustedes recuerdan el problema que hubo para que los jubilados en estas restricciones de restricción de aislamiento social y de cuarentena, que fueron a cobrar a los bancos, y porque casi su día en el mes de sociabilidad con otros y demás es la cola del banco, y ellos de alguna manera eh, estaban muy habituados a eso, y lo estoy hablando como un ejemplo didáctico. A mí ni a nadie, a ninguno de nosotros aquí le habrá gustado ver esas imágenes de los pobres abuelitos, los viejitos, tirados en la vereda del banco. Es una cuestión que no lo podemos permitir como sociedad. Pero digo, fuera de esa imagen horrible, horrenda, lo que quiero decir es que el hábito que los jubilados y jubiladas y pensionadas tenían en el mes a mes es ir al banco. Y seguramente ellos no querían, o sea, la posibilidad la tenían por el dispositivo del home banking, que es el cobrar por una caja de ahorros que es digital y que uno puede combinar con otras. Ese es el ejemplo de algunas resistencias, ¿sí? Que es entendible porque quizás para un jubilado disfrutaba del hecho de reconocerse y verse con otros y ese día en la semana. Pero, digo, trasladado a otros espacios, cuando justamente la tecnología te da opciones y uno se acostumbró a una mecánica, quizás en este momento es saber que siempre hay bastantes variables o varias alternativas para llegar al mismo objetivo, y la actitud que nosotros tengamos ante eso es clave, porque, porque si nos encasillamos en una modalidad y no tenemos una rápida adaptación a las otras, bueno, eso a veces nos puede llegar a traer un dolor de cabeza. Y esto a su vez en un entramado de comunicaciones donde predomina lo digital. O sea, las comunicaciones o sea, esta modalidad, estamos comunicándonos. Las comunicaciones tienen que ver con eso, a veces aquí Virginia está pidiendo acceso. Creo que es la última que estaba faltando. Virginia, ¿estás conectada? Hola, profe, sí. Ah, perfecto. Disculpe, la llegada tarde. Ningún problema. ¿Tu apellido, Virginia? Salomón. Ah, Salomón. Bueno, entonces, las comunicaciones hoy se habla de red de comunicaciones, de entramados de comunicaciones, de comunicación, y nada reemplaza en la comunicación lo que nosotros pensáramos, cómo pensamos que nos comunicamos. Yo hago este pequeño rodeo para meternos en el tema de la clase de hoy. ¿Cómo pensamos? ¿Qué es lo que nos comunica uno con el otro? ¿Qué piensan ustedes? ¿A través de qué nos comunicamos?
¿Cómo me estoy comunicando yo con ustedes? De la palabra. De la palabra. ¿Sí? Bueno, hace bastante tiempo que semiólogos, especialistas en el lenguaje humano, en la comunicación humana, en el significado, el contenido, la significación, han arribado a una conclusión bastante, seguro, quizás lo saben algunos o lo han escuchado por allí, han arribado a una conclusión bastante, a veces angustiante, cuando uno dice que solamente el proceso de comunicación humana, esto que ustedes habrán estudiado en su secundaria, emisor, receptor y ruido como interferencia, canal, medio, ¿sí? En ese proceso de comunicación humana solamente se resuelve en un 30% por la palabra. Ahora estamos hablando, ¿no? Estamos dialogando, es la palabra que utilizamos para comunicarnos y comprendernos en una clase es importante. ¿Y qué es lo que dicen los especialistas? Si solamente el 30% se comunica a través de la palabra, el 70% el lenguaje no es verbal, no es oral. ¿Por dónde se comunica entonces los seres humanos? En un 70%. O sea, la mayoría de la comunicación humana no es a través de la palabra. ¿Cómo piensan que se comunican? Nos Las comunican. redes sociales. No estoy hablando del modo. ¿Cómo piensan que se comunican? Nos comunicamos, los seres humanos. ¿Mm? Sería comunicación paralingüística, los gestos, las expresiones. El lenguaje corporal, tal cual. Lo que acabas de decir, Tomás. El lenguaje corporal, actitudinal, una expresión, una posición del cuerpo, una exclamación, un estado de ansiedad, un estado de angustia. Eso es lo que comunica. Comunica el cuerpo, comunica la actitud, mucho más que la palabra. Porque la palabra, podemos usar una palabra, ¿sí? Pero quizás no es nuestro verdadero sentir. Sí, a ver, les doy un ejemplo. El viernes pasado tuve una audiencia penal con un juez, yo defendía a una persona que estaba detenida, y del otro lado había un fiscal y una querella. ¿Ustedes se imaginan que yo puedo decir todo lo que estoy pensando? En una situación que es bastante acuciante, como es una audiencia penal donde se juega el tiempo de vida de una persona que cometió un hecho y que tiene un derecho a la defensa de un juicio, que es para lo cual trabajamos los abogados. ¿Ustedes piensan que yo puedo decir todo lo que estoy pensando del juez, de la fiscal, de la querella? ¿Puedo decir todo No, a través de la palabra lo que estoy pensando? no, no. ¿Puedo decir todo? ¿Qué No, piensan ustedes? ¿Habrán visto en alguna película algún juicio penal con abogados, jueces, fiscales? Me imagino, hay bastante cine producido respecto a eso. No puedo decir todo, primero porque tenemos, los abogados, un lenguaje especial, que es un lenguaje procesal, procedimental, críptico se denomina, es decir, un lenguaje encriptado, un lenguaje que es una terminología forense de los foros procedimentales. Pero más allá de eso, yo en mi cabeza pasaban muchas cosas, y esto estamos hablando hace 4 días atrás, 5 días atrás, que yo no podía expresarlo con palabras. Cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban. Pero mi actitud, mis miradas, en el rol que yo estaba desempeñando, estábamos hablando que yo desempeñé ahí un rol. Hay un principio constitucional que está en nuestra Constitución que dice que todos los ciudadanos, si estamos sometidos a un juicio, tenemos derecho a que se nos defienda. Y tenemos algo que es muy importante, que es el principio de inocencia.
esto también es interesante para que ustedes puedan a veces entender algo que está sucediendo y que va a suceder hoy, ahora, en un rato, creo que a las 10 de la mañana. Ustedes saben que hay varias cárceles que están amotinadas. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Sí. 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 Es un problema que, por una cuestión sanitaria, por una cuestión, un montón de otras situaciones, muchos presos, muchas personas privadas de su libertad están queriendo salir, ¿no? Están pidiendo cumplir su condena en su domicilio, que es una alternativa que existe. Hay muchas personas que la sanción de una condena después de un juicio, por el tipo de hecho, el tipo de delito, pueden estar en situación de arresto domiciliario, es una posibilidad. Pero bueno, la sociedad hoy está como muy, digamos, ardida por muchas situaciones, por las restricciones, por no poder salir, por no poder trabajar muchos. Y bueno, y esta situación de que presos están pidiendo salir de la cárcel, yo digo que es casi una actitud, hay como una condena colectiva social que nos dice, no, esto no puede ser, y si se articula mediáticamente, y acá está un poco el poder de la palabra, van agregando situaciones. Por ejemplo, el colectivo de mujeres dice que las personas que han cometido el delito de femicidio no deben salir. El colectivo de derechos humanos dice que todos aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad tampoco pueden salir. Estamos hablando de los delitos más, quizá más aberrantes, los delitos sexuales, los delitos de violación, y ustedes habrán visto quizás al pasar, yo no sé si ven televisión o no, o cómo se comunican, cómo ven, yo creo que la mayoría toma recortes a través de las redes sociales y ahí toma una información y toma una posición o no, se enoja o no. Generalmente la sociedad se maneja mucho con el impulso, lo que está sintiendo, y sentirse en una situación rápidamente de falta de dignidad, o sea, nos indigna determinada situación, sobre todo cuando no es inocente el espacio de lo público. El espacio de lo público es toda la información que vamos recibiendo todo el tiempo de todo. Yo siempre soy muy cuidadoso en hacer algunos tipos de análisis. Siempre el primer análisis que hacemos es el que nos surge de la emoción. Y ahí volvemos a esto del lenguaje, de la expresión, pero después hay que, sobre todo a quienes nos interesan los temas públicos, como a mí, digamos, soy un docente que le gusta mucho intervenir en los debates públicos, tomar posición sobre las cuestiones públicas, sociales, públicas, políticas, culturales, filosóficas, históricas, me interesa particularmente. Entonces uno tiene como un compromiso para ver un poco más allá de lo que hay a través de un motín, de lo que hay un juego político, ¿sí? Un juego político alrededor de esto, de intereses políticos, cosas que se utilizan para tapar otras, ¿sí? Un escenario a veces de mucha demanda, digamos que, o sea, ha ocurrido en la historia reciente situaciones en donde hay una investigación de un caso, de algún secuestro, de una situación o sea, un homicidio de un niño, una niña, que de alguna manera concitan la atención de toda la escena pública y no se habla más que de eso todo el tiempo. Como este tema de la pandemia, ¿sí? Está puesto en foco porque aparte es una situación que es mundial, no es solamente local, no nos pasa en nuestra ciudad, no nos pasa en nuestra provincia, no nos pasa solamente en nuestro país, sino que le está ocurriendo a gran parte del mundo. Entonces, se hace foco, se hace foco. Lo que yo digo es, sí, tenemos foco en el coronavirus, pero en realidad el coronavirus nos pone en foco a cada uno de nosotros. Esta es una reflexión que yo estoy haciendo. Es decir, sí, como está muy focalizado toda la atención y nos está atravesando desde nuestra propia dinámica cotidiana, o sea, no podemos salir de nuestras casas.
yo tuve que salir a esa audiencia penal, que la pude haber hecho por Zoom, pero acordamos entre tribunal y entre el juez y los fiscales y la querella hacerlo presencial, y tuve que gestionar un permiso de excepción, porque los tribunales están todos en veda sanitaria, todos los tribunales del país, habrán escuchado, como muchas de las actividades del Estado, de la administración pública, pero solamente hay dos excepciones donde se abren los tribunales. Para audiencias penales con personas detenidas, esa es una, y bueno, en función de esa excepción yo participé presencialmente en los tribunales de Santa Fe, que queda ahí en el subsuelo del edificio de tribunales. Para los que no son de Santa Fe, queda en el centro, en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, Palacio de Tribunales. Los que son de Santa Fe saben dónde es, imagino. Y la otra cuestión que está abierta es para las denuncias de violencia de género. ¿Sí? Son dos cuestiones que están abiertas, que los tribunales justamente generan esa apertura para esas dos situaciones: violencia de género y audiencias penales, o sea, juicios penales. ¿Por qué voy a todo esto? Que parece un poco entreverado. Porque el objetivo que tenemos de la unidad que vamos a tratar hoy, que estamos tratando hoy, tiene dos grandes títulos, ¿sí? Por eso es muy importante esto que un poco estuvimos hablando, de comunicación, cómo se resuelven los delitos, cómo se juzgan los delitos, cómo es nuestra comunicación. Hay dos, el módulo conceptual, la unidad conceptual que hoy vamos a ver, tiene dos nombres: organización social y participación. ¿Por qué? ¿Por qué vimos en las dos clases anteriores situación social, pobreza, riqueza, cómo se mide? ¿Por qué vemos ahora organización social y pertenencia? ¿Qué tiene que ver con el trabajo que yo estoy haciendo, que estamos haciendo, ustedes en cada uno de los grupos, con la metodología de la planificación estratégica? Porque necesariamente ustedes tienen que concebir, y esto es algo que remachamos mucho, y ver lo que ustedes están planificando, ¿sí? Cuando definieron un problema, que está todo definido, Elsa me va contando, me va pasando algunos reportes de cómo van avanzando ustedes, así más lineales. No estoy en el detalle, pero sí, porque a mí me interesa enlazar el trabajo de ella con el mío, en términos pedagógicos. Fundamentalmente, esto quiero que ustedes no solamente o sea, no estoy invitando a la memorización, porque no vale, digamos, la memoria vale poco para el proceso de toma de conocimiento, los procesos cognitivos. Vale muy poco la memoria. Se puede reforzar algunas cosas, pero lo único que sirve para un proceso cognitivo es la comprensión. Comprender. ¿Y qué es lo que tenemos que comprender en esta materia? Que la planificación estratégica, lo estratégico de la planificación, es la participación. Vuelvo. Lo estratégico en la planificación es la participación. ¿Y qué participación? ¿Qué participación? La participación de un grupo. Por eso yo les pregunté cómo se están organizando, cómo hicieron como para definir un tema, bueno, ahí ustedes empezaron a decir, compartieron una pantalla, fueron la pantalla de la compu, fueron agregando, Eso es una metodología participativa de una gestión de un problema para encararlo bajo una metodología que ustedes van leyendo, van recibiendo de la otra profe. Pero eso no es ser participativos. ¿A qué participación estamos aludiendo cuando hablamos participación y estamos diciendo que
la planificación estratégica es participativa. ¿Qué piensan ustedes? Se los meto como pregunta, pero la obligación, o sea, esta clase y la próxima que van a tener conmigo, vamos a reforzar los dos conceptos, organización y participación. Y vamos a trabajarlos. Por supuesto, yo también los voy a subir el sumario de clase a la plataforma, más esta chance que tenemos de grabar las clases. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué participación estamos aludiendo y qué es decisivo para decir, ¿tenemos planificación estratégica o no tenemos? En este sentido, es casi un parteaguas. Hay participación estratégica cuando hay participación. No hay planificación estratégica cuando no hay participación. ¿Y de qué participación estamos hablando? Por ahí tienen ventaja quienes ya hicieron la materia, están recursando. La población. Es a la población que está destinado nuestro trabajo o la resolución del problema que nosotros estamos tratando. Eso es una parcialmente positiva respuesta. Porque si uno es participativo, bueno, por supuesto, los destinatarios de nuestro proyecto, no solamente lo tengo que tener en cuenta desde lo que yo pienso, ¿sí? Que yo estoy pensando, planificando, que ellos les puede llegar a interesar o lo puede resolver, sino sumarlos al sentir. Es decir, que se sumen a la definición, porque la planificación estratégica es sumarlos. No es que un solo grupo trabaje. Por supuesto, a ver, no se angustien en este sentido. Es decir, hoy tenemos algunas limitantes académicas, es decir, nosotros no estamos llevando adelante un proceso de planificación estratégica con el grupo que ustedes están destinando. Porque tenemos una limitante que es académica, porque si nosotros deberíamos llevar adelante un proyecto de planificación estratégica, el equipo o grupo planificador, que ustedes es el que han conformado, necesariamente tiene que estar trabajando por lo menos con como dice María, la población que se destina. Y digo por lo menos, porque no se acaba allí la participación. En realidad allí empieza. Y lo más importante, y esta es la enseñanza de cátedra, que se los adelanto aquí, se los adelantamos, se lo insistimos, lo que ustedes se tienen que salir de hoy cuando apaguemos y terminemos la clase, es que la planificación que ustedes están haciendo no es participativa porque participan entre ustedes. No. Va a ser participativa si participan como mínimo, la población a la cual está destinada. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Esto porque es una insistencia de cátedra, porque lo que nos ocurre cuando nosotros hacemos evaluación en los finales de esta materia, nos queda siempre ese sabor a incertidumbre de que si cada uno de ustedes comprendió lo que la importancia, pero no es una importancia por decir esto es un tema importante y eso es, a ver, como se dice, es el berretín del docente, repítanselo que él se va a quedar tranquilo. No, eso no sirve absolutamente para nada. Lo único que va a servir es que ustedes comprendan por qué es constituyente, es el ADN de la planificación estratégica, la participación. Y aquí tenemos que saber qué participación estamos hablando. Y estamos hablando de varias participaciones. Primero, la participación de ustedes como grupo planificador. ¿Sí? Luego, cómo participan los destinatarios del proyecto. Y después preguntarnos, ¿otras personas pueden participar? Sí, el entorno del
de la población destinataria, puede ser. Cuando estamos hablando de un proyecto que está, ¿cómo? Cuando hablas de entorno, ¿qué es lo que estás queriendo decirnos, María? Por ejemplo, si nosotros decidimos trabajar en una escuela, saber que esa escuela está ubicada en un barrio, ese barrio puede estar ubicado en cierta zona en cierto lugar, en un pueblo, en una ciudad pequeña donde por ahí se relaciona con un centro de salud, con una comuna, con todas esas variables que Ujú. ¿Cómo se llaman esos grupos de personas? O sea, muy bien, voy a tomar ese ejemplo, pero en realidad también quiero escuchar de otros. Pero vamos a partir de lo que María nos está compartiendo, que es lo que está viviendo con su grupo de planificación. Singularizarlo un poco más, María. ¿Vos estás hablando de tu proyecto o estás hablando en términos generales? Del proyecto no de ustedes. se relaciona con nuestro proyecto. Bueno, comentame, ¿dónde está radicado el proyecto que ustedes están planificando? Es una escuela primaria de Sauce Viejo. Bien, bárbaro. Entonces, ¿qué actores tenemos allí? Hagamos lo que se denomina una lista de actores, porque son los que nos va a permitir ver, o sea, si yo digo la participación y lo digo en términos generales, sí, vale, pero nosotros tenemos que pensarlo en términos singulares, particulares, de nuestro proyecto. Así como le hago la pregunta a María, bueno, está hablando de una escuela primaria, de una localidad pequeña, dentro, y es una localidad que a su vez tiene una característica de que no es una localidad que está aislada, sino que está integrada en un aglomerado mayor. ¿En qué aglomerado está Sauce Viejo? Aglomerado urbano, ¿sí? El Gran Santa Fe. Es el Gran Santa Fe. ¿Sí? Está conformado porque, digamos, Sauce Viejo, Santo Tomé, esto ya lo dijimos cuando definimos la medición de la pobreza a través de un instrumento que es la encuesta permanente de hogares, que yo les decía, que se hace entre los 38 grandes aglomerados urbanos de la Argentina. Uno de esos 38 aglomerados es el Gran Santa Fe, que hoy se está hablando de que hay casi entre 580.000 y 600.000 personas. Es un número importante. Sauce Viejo, Sauce Viejo está orillando las 10.000 personas, 8.000, 9.000 personas. Pronto va a poder ser declarada ciudad. En la provincia de Santa Fe hay una divisoria de aguas de los 10.000 habitantes para considerar comuna o municipio. Eso no sé si lo sabías vos, María. Sí. Bueno, el crecimiento demográfico va haciendo de que comunas que hasta hace no mucho tenían determinada cantidad de habitantes, en el crecimiento, y sobre todo porque se da en el caso de Sauce Viejo, el lugar donde yo estoy en este momento, que es Montevera. Yo estoy en Montevera, yo estoy en el kilómetro 18 de la ruta provincial número 2, desde aquí le estoy hablando. ¿Sí? Mi casa está a unos 40 kilómetros 42 kilómetros de Ucu, por ejemplo, que es el centro geográfico de la ciudad de Santa Fe. También se relaciona el crecimiento demográfico, en este caso de Sauce Viejo, con que tienen las plantas industriales. Está el Parque Industrial de Santa Fe. Y sí, hay una radicación industrial, y es interesante lo que acabas de decir, porque lo vamos a pensar en términos de la participación. No está afuera del tema de participación, y vamos a ver cómo lo enhebramos. Y me parece bárbaro que lo tomen, si bien el tema de participación en sus aspectos más conceptuales, eh, lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a dar una dinámica de trabajar sobre la situación que nos está planteando María para hablar claro, digamos, de qué es lo que hablamos en términos concretos de participación. A ver, les decía, Sauce Viejo, Santo Tomé,
Recreo, Ciudad de Santa Fe, San José del Rincón, Montevera, Arroyo Leyes, conforman un aglomerado urbano. 600.000 personas que están vinculadas por varias cuestiones: transporte, trabajo, educación, salud, ¿sí? Recreación, esparcimiento, deporte, formación, educación, justicia, ¿sí? Está todo vinculado. 600.000 personas que estamos absolutamente vinculadas, ¿sí? No digo que todas las personas nos conocemos, pero sí tenemos un vínculo. Esta dinámica de los aglomerados urbanos nos pone en otra escala lo que nosotros pensamos que estamos viviendo en un pueblo chiquito. No, estamos viviendo en una localidad que forma parte de un aglomerado. Nuestro proyecto está radicado, en este caso el de María y su grupo, está radicado en Sauce Viejo. Entonces, la consigna es: ¿cuál es el listado de actores que pueden participar para que la planificación estratégica sea participativa? Estamos hablando de una escuela. A ver, María, hagamos este ejercicio. Y pueden sumarse los demás compañeros, pero vos tenés la responsabilidad en el sentido de que es el proyecto que vas a poner en juego, o van a poner en juego su grupo, para regularizar esta materia. ¿Qué actores? Listemos y enumeremos. Es un listado, nada más. Porque si nosotros no lo podemos ni siquiera listar, y acá está el secreto, o la clave, si nosotros no podemos ni siquiera listar, hacer el ejercicio de listar, nunca vamos a poder ser ni participativos y por tanto no vamos a hacer planificación estratégica. Vamos a hacer la otra planificación, a la cual la planificación estratégica la superó conceptualmente, que es la planificación tradicional que vamos a ver en las últimas clases conmigo, que es la unidad 5 del programa. María, entonces, ¿qué actores hay? Número. Empezamos desde los directivos de la escuela, sería lo más básico, porque está dirigido a una escuela, así que directivos de escuela. Directivos Después de la tenemos escuela. los padres de los niños. Y después podemos ir abriendo el círculo, digamos. A ver. Si hay en el barrio. De a poco. Directores, directivos, conducción escolar. La ecónoma, la cocinera, ayudante de cocina. Cocinera. Portero. Asistentes escolares se llaman. Los porteros son asistentes escolares. ¿Qué más? Los padres de los chicos. Los padres. ¿Y los chicos? Los chicos también, sí, son los partícipes principales, digamos. Ah, pero no lo dijiste, o no lo escuché. Perdón si lo dijiste, no lo escuché. Los chicos. Entonces quizás hagamos al revés, hagamos por orden de importancia. En realidad todos son importantes, porque en realidad lo importante es el concepto al cual vamos a terminar arribando, ¿sí? Que yo no lo he mencionado justamente por una cuestión pedagógica, lo dejo para el final, el postre para el final. A ver, volvamos, perdón, que quiero jugar un poquitito con esto porque acá está la clave de por qué el profesor Adán Costa rompe tanto con la participación. Y por qué fundamentalmente la participación es central para que haya planificación estratégica, porque si no hay participación, no hay planificación estratégica. Aunque pensemos que lo hicimos participativo, aunque pensemos que pensamos, porque si nosotros lleváramos a la práctica realmente, la única manera de que nuestra planificación sea estratégica es escuchando absolutamente a todos los actores de este sistema. María, entonces, niños, directivos, ahí Celeste dijo ecónoma, padres, ¿qué más? Y ahí podríamos ir abriendo el círculo. Esa escuela no está aislada en un lugar. Esa pero escuela falta está alguien en un más. barrio. Falta alguien más dentro de una escuela.
Los maestros y los Dos docentes. profesores, los Bien, bien. maestros, O los sea, docentes. a ver, acá no hay que dar por implícito, hay que hacer el ejercicio de ponerse, porque nosotros acá estamos planificando y con un recorte, ¿se entiende el recorte que es? Que tenemos que hacer como que, ¿se entiende? Por eso tenemos que ser a su vez más incisivos, porque y más ambiciosos. Porque si nosotros no hacemos este ejercicio, porque, digamos, siempre es mucho, ustedes piensan que es fácil reunir a los docentes, al asistente escolar, al directivo y al asistente escolar en un espacio. Piensen esto, ustedes fueron todos a escuela. ¿Vieron muchas reuniones entre ustedes como alumnos, la portera o el portero y el director? ¿O la portera y el portero están en otro lado? No suelen estar en otro lado. Están en otro lado. Porque hay una cuestión jerárquica en el medio. Por supuesto, sí, muchas reuniones habrán visto, y esta idea que es propia del ejercicio docente, la reunión plenaria. ¿Cuál es la reunión plenaria? Cuando ustedes quizás como alumnos no tenían clase ese día. Hay plenaria. ¿Qué es plenaria? ¿Qué es una reunión plenaria? Ustedes fueron alumnos. O sea que en la secundaria por ahí tiene más conciencia. Hoy no tenemos clase porque hay plenaria. Emilia. Cuando se reúnen directivos y maestros a planificar. Por ejemplo, en realidad, las reuniones plenarias van más allá de la escuela. Y se los digo así, digamos, más en criollo, digamos. Si alguien tiene experiencia con madres, padres, tíos, parientes que han sido docentes o directivos, lo digo con sumo respeto. Es cuando los ministerios de educación bajan línea hacia la supervisión, y la supervisión hacia los directores, y los directores hacia los docentes. Es una cadena vertical por lo general, donde se define lo que se denomina plan pedagógico, que por lo general va modificándose año a año y tiene mucho que ver con decisiones de la política pública. Pero esas reuniones plenarias es una reunión bastante vertical que, por supuesto, depende de la personalidad del docente. Algunos docentes hacen planteos, otros hacen algún planteo crítico, otros un planteo que quizás no se bancan a la directora y la van a criticar todo lo que le diga, y la directora lo mismo con la docente. Y hay infinidad de situaciones que se hacen a la vida de relación que se mezclan con las propuestas pedagógicas. Son reuniones bastante interesantes porque se ve todo esto, se ve la condición humana en conflicto. Pero tiene que ver, esta es la idea, digamos. Y que todos, estoy hablando de una línea que es por ejemplo, me sitúo en un colegio secundario o en un colegio primario en donde se dan estas cuestiones. Lo paradójico de todo este asunto, estoy hablando específicamente de esto, estas reuniones plenarias, es que todas se llaman participativas. Todas tienden a la participación y la opinión del docente. Pero tenemos un problema que es de organización social y de clima cultural de participación, que, por ejemplo, en términos generales, lo que predomina es la línea jerárquica. Es decir, predomina una imposición para que se haga lo que se espera, y no una verdadera deliberación para que quizás en esa escuela predomine una visión quizá distinta a lo que se está esperando a alguien sentado en un escritorio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Están entendiendo? Esto es fino, es sutil, por ahí porque esto también, quiero que estas tensiones, que son las reales, las que existen permanentemente, son las tensiones que también podemos llegar a tener como dificultad a la hora de llevar adelante un proyecto de planificación estratégica. Porque siempre el tema es de dónde sale la verdad.
por así decirlo. La verdad no lo digo en términos filosóficos, sino lo digo entre comillas. ¿Quién tiene la razón? Sería más práctico. ¿Se entiende este ejemplo? Un ministro que tiene una secretaria de educación, un ministro de educación, una secretaria de educación, que define un plan pedagógico, que se lo comunica a todas las supervisiones. En la provincia de Santa Fe está claro, en Entre Ríos también hay un Consejo General de Educación, y todo tiene una trama geográfica, un mapa escolar que se va ampliando y las terminales son las escuelas. ¿Sí? En una escuela están fundamentalmente estos escenarios, directivos y docentes, y alumnos. Porque se supone que ese plan pedagógico está pensado, digamos, en una estrategia y se juega hasta el último de los alumnos que están escolarizados en la provincia de Santa Fe. Pero es un sistema, como ven, piramidal, ¿sí? Hay un gobernador, un ministro, se va abriendo hasta el último de los alumnos. Es una pirámide. Los sistemas piramidales son sistemas jerárquicos, es decir, uno le va dando una orden a uno, una cadena de mando. Ese es un sistema jerárquico. Y este es un modo de organización. El sistema escolar tiene esta característica. Más allá de que se diga que no es jerárquico y ¿cuál es la alternativa a lo jerárquico? No hablo de jerárquico de salud, el que tiene la obra social. ¿Qué alternativa hay a un modelo de organización jerárquico? ¿Cuál les parece? ¿Participativo? ¿Mm? ¿Participativo? Participativo, o tiene otros nombres. Sí, participativo. Participativo o... ¿Cómo? Participativo o... Muchas chicas están calladas. Jessica, Corina, ¿están? Julieta, Virginia. Participativo. ¿Sí? Sí, Paola, ¿querías decir algo? Paola, ¿querías decir algo? ¿O no? No, se debe haber activado por Bien. el ruido que están haciendo mis perros. Bien. No, no es Perdón. Esto es una clase que parece jerárquica, porque el que habla es uno, ¿sí? Yo aparte prendí la cámara, el que habla es uno y otros escuchan. Bueno, yo no quiero que esta clase sea jerárquica. Yo tengo una responsabilidad, patear la pelota, abrir preguntas. Pero ¿Puede ser participación comunitaria? participación comunitaria. Vamos a ir llegando después. Vamos a hablar bastante de la participación comunitaria en la clase que viene. Pero si tenemos un sistema vertical piramidal, ¿cómo no tengo una pizarra acá, pero cómo graficaríamos una alternativa a ese sistema piramidal? ¿Sí? Que sea un círculo. Que no Un haya, círculo. Bueno, que no eso escala. es una buena gráfica. O sea, la pirámide al círculo. Que En nadie la esté por el pirámide, en la cabeza, de la cúspide de la pirámide, hay alguien que toma una decisión. Y en la base, los destinatarios de esa decisión. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? En la base de la pirámide. Ahí lo estoy intentando hacer. No estoy haciendo el corazoncito, ¿no? que a muchos artistas de la farándula musical les gusta hacer el corazoncito cuando cantan. Estoy hablando de una pirámide en donde la base son los destinatarios de las decisiones. Ahí Celeste, creo que Celeste o Fiorella, no recuerdo, dijo círculo. Círculo. Fiorella, círculo. Es una buena imagen, porque el círculo
a diferencia de la pirámide, porque ¿qué estoy hablando de la cúspide y los destinatarios? ¿Y qué estoy hablando del círculo? ¿Qué piensan? Esto lo vamos a ver en la última clase conmigo, cuando veamos la diferencia entre planificación estratégica y planificación tradicional. Pero ¿qué es lo que está en juego? ¿En el círculo o en la pirámide? ¿Qué piensa que está en juego? El rol que ocupa cada integrante. El rol y qué más. La Y el toma de estatus. decisiones. La toma de decisiones. El poder. Ujú. En un modelo de organización social piramidal, ¿sí? Es un presidente que toma las decisiones. Un presidente que decide la cuarentena. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero vivimos en una dictadura o en una democracia? Democracia. ¿Y qué significa que vivimos en una democracia? ¿Y qué característica de democracia es? ¿Es una democracia directa o una democracia delegativa o representativa? Delegativo y representativo. Es decir, cuando votamos a representantes que nos ofrecen una plataforma política, y esta plataforma política supuestamente es lo que van a hacer para el país, lo que necesita el país. Entonces, por eso un presidente toma una decisión, porque fue votado para tomar eso. Pero su base del poder es la democracia. Ese es el funcionamiento típico de un sistema político. Pero volvamos a los ejemplos de la participación, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Una pirámide, en la cúspide de la pirámide está el decisor. En la base de la pirámide, los destinatarios. En el círculo, el poder lo tienen todos. Este es el secreto. En los modelos participativos, la participación, el poder lo tienen todos. En términos de nuestro proyecto, el poder no lo tiene el grupo planificador. El grupo planificador lo que tiene que hacer es facilitar la circulación de la información para que todos opinen y todos decidan. Más allá de que pueda haber alguna cuestión técnica. En este caso, estamos hablando de que los proyectos que ustedes están organizando, están diseñando, están discutiendo y están, bueno, adecuándolos a una metodología, que tiene una metodología particular, tiene una base alimentario-nutricional, ¿sí? O sea, con lo cual hay una incumbencia técnica. Como Elsa les insistirá, hay una competencia profesional en juego que es la del nutricionista. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Son proyectos que tienen que ver con una problemática o alimentaria o nutricional. ¿Sí o no? Sí. Sí. Tomás, ¿querés decir algo? ¿Sí o no? Sí. El objetivo, bárbaro. Pero aquí conmigo vamos a ver, en términos generales, ¿por qué hablamos de participación? Porque justamente tenemos que romper el modelo piramidal. Porque la planificación estratégica es participativa si podemos garantizar que sea un modelo circular, horizontal, en donde el poder lo toman todos. Una decisión puede estar basado en una buena opinión, ¿sí? En una buena opinión. Perdón, no una buena opinión, sino en una opinión con un fundamento. Porque en una deliberación son fundamentos los que se ponen en juego, a través de la palabra, o sea, a través del lenguaje y encadenarlo con el inicio de la clase, con el lenguaje verbal y el lenguaje corporal o actitudinal. El argumento, vuelvo al ejemplo de la escuela de María, donde van a llevar adelante el proyecto. Una portera puede tomar una decisión.
En el modelo piramidal, nunca una portera, o es decir, un asistente escolar, va a poder tomar una decisión. Más que cómo mejor limpiar los útiles escolares. Las que tienen que ver con su función como específica. ¿Sí o no? Sí. Bien. En un modelo de participación, la portera puede tomar una decisión muy importante a la hora de, por ejemplo, de detectar problemáticas nutricionales, porque la portera está viendo a los chicos, y la portera, por lo general, ayuda a la ecónoma a servir o sea, si en esa escuela hay un té, un café, un mate cocido por lo general, es la que quizás está en mejores condiciones en este tipo de proyectos de hablar en primera persona de un problema que puede existir. Pero en el sistema escolar, el que decide es un gobernador y un ministro de Educación, o ministra de Educación. ¿Ven la diferencia y la diferencia y la importancia de la participación? Porque la participación el poder lo tienen todos. El poder lo tienen todos. Y el trabajo de ustedes como equipo o grupo planificador no es que ustedes sean dueños de la verdad. Tienen sí una responsabilidad disciplinar, ¿sí? Cuando hay cuestiones que tienen que ver con incumbencias profesionales. Pero eso no los pone en un pie de superioridad por sobre, en el ejemplo de María, un asistente escolar, una docente, o los propios chicos. Porque los chicos, ¿qué palabra van a hablar? ¿Qué piensan ustedes? Porque esto es muy importante, volviendo a la palabra y al lenguaje corporal. ¿Qué van a decir los chicos hablando de un problema alimentario nutricional? ¿Qué piensan que van a decir los chicos? ¿Cuál es el rol de los chicos en esta participación? ¿Qué van a decir con respecto a sus consumos? A sus consumos, no estoy hablando de los consumos problemáticos, estoy hablando de los consumos alimentarios. Al consumo alimentario nutricional. ¿Qué piensan que van a decir los chicos? Si los sentamos en ese círculo. Porque por lo general no se los sienta. Por lo general el gobernador está pensando qué es lo mejor para los chicos. Pero ¿qué es lo que tienen que tener los chicos? Si decimos que, como dijo María en su inicio de intervención, la población destinataria. Y vean la forma, es un tema de concepción que hay que empezar a romper nuestras cabezas. Porque la concepción, cuando decimos, y no estoy haciendo un cuestionamiento de lo que dijiste, María, esto es una clase para generar comprensión del fenómeno que tenemos en la mano. O sea, no es una crítica, entonces todo lo contrario. Es decir, a partir de la forma que lo enunciaste, está un poco el problema que tiene la planificación estratégica y ser en una democracia, por ejemplo, me salgo de la planificación estratégica, pienso el sistema político, ¿por qué el sistema político no es efectivamente participativo? O se participan en forma muy fragmentada, pulsional. No quiero que haya una suelta de presos kirchneristas. Entonces todos ponemos eso en las redes sociales. Los violadores a la cárcel. ¿Sí? Y esa es nuestra participación en la FETER. Es una opinión es muchísimo más complejo el sistema, cuando pensamos en términos políticos, cómo verdaderamente hacemos un sistema de decisiones participativas. Porque esa es la clave. ¿Quién toma la decisión? Y en el ejemplo de María y la escuela, los chicos, ¿qué es lo que tienen que decir? ¿Qué les gusta y lo que no les gusta? Y si no tenemos en cuenta lo que les gusta y lo que no les gusta, no vamos a poder
no vamos a poder nunca hacer una planificación estratégica. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como estudiantes hoy de esta materia? Pensarlos. Pensarlos. Si no hacemos el ejercicio de pensarlos y no lo trasladamos a nuestro proyecto, no vamos a hacer nunca planificación estratégica. Porque la participación es central. ¿Y cómo se hace la participación? ¿Cómo hacemos la participación? ¿Cómo la concitamos la participación? Teniendo en cuenta cada uno de los actores. ¿Sí? Entonces, cuando decimos población destinataria y lo vemos afuera de nosotros, yo digo, hagamos un ejercicio distinto. No lo veamos afuera, lejanos a nosotros. Veámonos nosotros mismos, es un ejercicio filosófico, es decir, nosotros también somos. Si lo sacamos, si lo vemos lejos nuestros, si vemos a la política como que no tiene nada que ver con nosotros, estamos consolidando un modelo piramidal jerárquico. Si en cambio pensamos que nosotros podemos decidir muchísimo en la política, mucho más allá de ir y poner el votito, que es la regla de juego democrático que hoy tenemos, una democracia representativa, delegativa representativa. Pero vuelvo en este ejercicio, que es un ejercicio de comprensión. Si nosotros vemos la política o la planificación adentro nuestra y generamos esta sinergia, vamos verdaderamente a ser participativos. Vamos, ¿se comprende? Pueden hacer las preguntas que quieren, pueden no comprender, y si se quedan muy callados, yo tiendo a pensar de que no están entendiendo nada y no quisiera que eso ocurra. Porque esta es la oportunidad. Acá no se trata de una evaluación para ver quién sabe más o no se trata de eso, se trata de que podamos comprender en conjunto. ¿Por qué insistimos con la participación y qué tiene que ver con la planificación? ¿Por qué yo doy ejemplos? Porque estos ejemplos son los que nos hacen prácticos estas ideas. Porque no son solamente, o sea, por supuesto, hay un constructo conceptual, hay conceptos que están en juego en esto. Pero a mí me interesa que el concepto juegue en una práctica. Y por eso lo llevo al trabajo. A mí me parece que ahora se entiende mejor. Una cosa es leerlo en la teoría, pero me parece que ahora con el ejemplo lo entendemos más, por lo menos me pasa a mí. Bien, este es el ejercicio que tenemos que hacer al interior de nuestros grupos de trabajo. ¿Sí? Este es el ejercicio. ¿Cuán participativos somos? ¿Cuán participativos somos? ¿Hacemos planificación estratégica por seguir una metodología? ¿Sí? Yo me adelanto a decirles no. Eso no transforma en estratégico el proyecto, aunque sigan una metodología, una secuencia de pasos. Esa es una metodología que hace a la planificación estratégica, pero no la define como tal. Lo que define la planificación estratégica es si es participativa o no lo es. Y cómo juega en la planificación todos los actores, que son los destinatarios del proyecto. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, sí. Se puede ver. Volvamos a María. Vos estabas diciendo, vamos a ampliar el círculo. Retomemos para terminar el ejemplo. Retomemos para terminar el ejemplo. Lista de actores. Directivos. Docentes. Asistentes escolares. Padres. Estudiantes, alumnos, chicos, chicas, niñas. 5. ¿Qué más? ¿Qué más? Organizaciones barriales. Organizaciones barriales. ¿Cómo entran a la escuela? ¿Entran así, con las banderas?
No, Queremos comer. no, a través de distintos mecanismos. Pueden ser los mecanismos sociales donde ayudan a las cooperadoras muchas veces. Muy bien. Esa es la puerta. Y en las organizaciones barriales, vecinales, que pueden estar radicadas allí. ¿Sí? Los padres, ¿pueden o no estar ahí? ¿Están o no están? ¿Son los mismos? Puede que sí, como puede que no. ¿Pero qué sería A estratégico? veces, a veces las conforman y sería lo ideal que los padres estén conformándolas, pero muchas veces no, porque sabemos que ahí poniéndonos todos no participamos en nuestra organización barrial, todos vivimos en un barrio Por y no supuesto, todos nos hacemos por supuesto. partícipes, entonces podemos pensarlo que algunos sí y otros no. Bien. Dijiste algo interesante, la cooperadora, y yo vinculo, organización vecinal barrial, que puede ser una asociación civil, una organización social, el formato que se elija, una fundación, una asociación civil, una asociación vecinal, que son las formas típicas en que se organiza lo social. Lo social comunitario, digamos, lo radicado en un territorio. Esta idea del territorio es una idea fuerte, que es la que nos permite visualizar nuestros proyectos, porque nuestros proyectos siempre tienen un impacto, van a tener siempre un impacto territorial. Ese impacto territorial puede estar más concentrado o menos concentrado, ¿sí? Por el tipo de diseño que nosotros querramos del proyecto. Si vamos a trabajar en una escuela, esa escuela tiene un impacto territorial porque está radicado. Si vamos a trabajar con una asociación de lucha contra la obesidad, y bueno, ahí está más abierto el espacio, porque las personas que van a esa institución pueden vivir en distintos lugares del aglomerado urbano, pero tiene su impacto territorial. El tema es que cuando nosotros elegimos una organización, en este caso un establecimiento escolar, que está radicado en un barrio, el ámbito de influencia es un ámbito más reducido. No digo y que por tanto más concentrado y por tanto más interesante hacer la participación. En el otro está mucho más abierto, porque si yo voy a trabajar junto con una ONG vinculada a la lucha contra el cáncer, a la Liga de Consumidores, el universo es mucho más general. No, se puede hacer exactamente igual de participativo, pero es distinta la dimensión. ¿Se entiende esto? Lo que estoy hablando, la dimensión del espacio. Siempre, porque los ciudadanos, las personas, vivimos en un espacio. Vivimos en Santa Fe, vivimos en Paraná, vivimos en Entre Ríos, vivimos en provincia de Santa Fe, en Argentina, vivimos en Sudamérica. Siempre hay un espacio. No está desvinculado. El tema es que ese espacio, por el tipo de definición que nosotros hicimos de problemática, ¿está concentrado o está más abierto? Pero siempre es territorial. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué es lo que decía cuando María hablaba de la cooperadora? La cooperadora, una vecinal, la escuela. Por lo general, en la experiencia de lo escolar, habla de que hay padres y madres que forman parte los mismos forman parte de la vecinal, de la cooperadora, y son padres de chicos que van a esa escuela. Entonces, es estratégico utilizar esa circunstancia, ¿sí? Esa circunstancia de que hay personas que pueden revestir doble o triple rol, porque van traccionando, y en términos prácticos, es decir, si yo quiero trabajar una problemática alimentaria, puedo convocar a la cooperadora para que haga una actividad que genere recursos y que estos recursos se destinen a una alimentación saludable. Y esos recursos pueden venir de una actividad de beneficio o puede venir por articulaciones. Y acá hay otro sector que lo quiero vincular con lo que dijo antes María, para seguir con el ejemplo, que en esta responsabilidad que tenemos,
en esta responsabilidad que tenemos, ¿sí? Que es pensar la participación dentro de nuestro proyecto de planificación estratégica. María dijo, ahí está radicado el parque industrial. El parque industrial, ¿qué es? Una organización social productiva. Es decir, es un espacio. ¿Saben lo que es un parque industrial? Yo estoy hablando algo que quizás estoy dándolo en una omisión. Donde se suelen ubicar todas las fábricas y demás. Fábricas, industrias, productivos, sectores productivos, pequeñas industrias, medianas industrias, ¿sí? Por lo general, pequeñas y medianas industrias en un espacio que por lo general cede un municipio, una provincia, una comuna, para que haya actividad productiva y que generen, o sea, una participación en en el trabajo. Es decir, ese mismo padre de ese chico puede, voy a jugar con un ejemplo. A la tarde forma parte de la comisión de la vecinal del barrio, en este caso se llama barrio Newbery, ¿sí? Barrio Newbery, corregime María, puede ser el mate, no sé dónde está el proyecto, puede ser el mate o Sí, Newbery, es uno u sí, otro, sí. ¿eh? María, ¿el barrio se llama Newbery o el mate? ¿Cuál de los dos se está jugando en el proyecto? No, en el proyecto la escuela está a 7 kilómetros del parque industrial que está en barrio Jorge Newbery. Bueno, entonces está en el mate. No, en la escuelita no, está a 7 kilómetros porque el mate está bien pegado a Newbery. 7 kilómetros al sur. Pasando, sí. Es entre Newbery y el centro del pueblo, la escuelita. Así que está a 7 kilómetros más o menos del parque industrial. Pero sí, muchos padres trabajan, de los chicos de esta escuelita trabajan Bueno, en el parque ampliamos un industrial. poquito más el universo, el espacio geográfico. Es decir, se da de toda esta característica. Un padre puede ser un trabajador o también puede ser el dueño de la fábrica. Quizás sí, quizás no. Trabajador o dueño de la fábrica, o dueño, o formaba parte. Puede estar participando de la organización barrial vecinal, puede colaborar con la cooperadora. Toda esta concatenación de mismos actores con intereses quizás en principio divergentes o diversos, no distintos, sino diversos, hacen una realidad de participación. En un proyecto de planificación estratégica tenemos que jugar con eso. Y tenemos que identificar, hacernos preguntas. Porque nosotros, ¿cómo partimos de eso? ¿Lo imaginamos? No, yo estoy haciendo un ejercicio de imaginación. Este es el trabajo que ustedes como estudiantes tienen que hacer el ejercicio de imaginación. Porque si no se lo imaginan, en este caso con ayuda de nosotros, los docentes que estamos generando comprensión conceptual de lo que se trata, y le damos anclaje real, porque esta materia, por ahí a diferencia de otras, es una materia teórica y es práctica. Teórica y práctica. Y la teoría tiene que robustecer la práctica. No es que la teoría está por un lado y no tiene nada que ver, sino que esa teoría tiene que sostener la implementación práctica de nuestro proyecto. Entonces, en este ejemplo, el círculo ven que se amplía más de participación y hacia donde como equipo o grupo planificador estamos obligados a traerlos a nuestro proyecto. Ese papá o esa mamá, ¿sí? Ese papá o esa mamá que es trabajador de la fábrica, que es miembro de la comisión de la vecinal del barrio, a su vez es miembro de la cooperadora y es papá o mamá o padre, ¿sí? ¿Sí? Es clave para que se involucre en el proyecto. ¿Sí? Es clave. Y su voz va a ser una voz absolutamente autorizada para decir cosas con argumento en relación a la preocupación que nos da origen a este proyecto, que es una preocupación nutricional. Por eso lo que yo quiero que ustedes, insisto, salgan de la clase de hoy pensando algo muy claro. No hay planificación estratégica solamente siguiendo pasos metodológicos.
hay planificación estratégica, es el corazón de la planificación. O sea, ustedes pueden hacer la ropa, ustedes pueden hacer la metodología. No digo que no es importante, es central la metodología, pero el corazón de la planificación es la participación. La participación. Y en este ejemplo sencillo, es el ejemplo que se tiene que reproducir en cada uno de los grupos. ¿Cómo estamos pensando la lista de actores? ¿Cómo pensamos? Lo radicamos en una escuela. Y ahí ¿cómo empezamos a abrir el círculo? ¿Quiénes están en una escuela? ¿Y quiénes piensan ustedes que es el común denominador de todos estos actores? El papá, trabajador, vecinalista, cooperativista o cooperador, del ente cooperador, directora, docentes, niños, niñas, niñes, adolescentes, ¿qué conforman? ¿Qué conforma todo esto? Una comunidad. ¿Cómo? Una comunidad. Una comunidad. Podría ser comunidad barrial. Una comunidad. Es una comunidad. Y a su vez, ¿qué es esa comunidad? Cuando de alguna manera todos estos actores, que pueden ser los mismos o no, se relacionan. ¿Qué significa? ¿Qué ejemplo es? ¿Qué tipo de comunidad es? Y ahí volvemos al ejemplo del círculo y del sistema horizontal de poder. El poder es una forma para, digamos, para que en la planificación estratégica veamos a dónde está el poder, ¿sí? En la planificación estratégica el poder, y esto adelanto conceptos que vamos a reforzar en la última clase, en la planificación estratégica el poder está en ese círculo. Y en la planificación no estratégica el poder está fuera del círculo, que hace cosas para ese grupo. Repito, ¿cómo piensan que es esa comunidad que está articulando unos con otros? ¿Cómo piensan? ¿Cómo es una comunidad que es en el ejemplo? El papá coopera, papá, mamá cooperan, son laburantes, sus hijos estudian allí. ¿Todos piensan igual? ¿Piensan que todos piensan igual sobre mismas situaciones? O no solamente de opiniones sobre esto que estábamos hablando en el inicio, a ver qué pasa con los presos, tienen que salir, no tienen que salir. No, es una comunidad diversa. Una comunidad diversa. Y esto es lo interesante, que haya una diversidad de opiniones. Pero, por ejemplo, si la opinión tiene que vertirse sobre algo que se va a llevar adelante, como es un proyecto, esas opiniones que son diversas sirven, porque aparte las experiencias de vida son diversas. Yo les decía hoy, no es lo mismo mi experiencia de vida con 51 años que la experiencia de vida de ustedes. No es ni mejor ni peor, es solamente es biología y experiencia humana. Tengo 25 años más que ustedes. ¿Sí? Las experiencias, no es lo mismo un joven, un adolescente que un adulto. Hay experiencias de vida. Entonces eso no hace miradas distintas. Y ustedes van a decir, pero ¿qué importa que haya distintas si acá lo que importa es lo que dice la docente, la directora, y el chico tiene que aprender? Y terminó. Ese es un escenario en donde la participación es bastante reducida, digamos. Y lo que nosotros tenemos que generar es que la participación sea amplia. Pero en términos de esta palabra que han dicho ustedes, que es una palabra que yo la empleo, y que tiene que ver con
con la clase de hoy, que es organización social y comunidad, ¿cómo es esa comunidad? Que de alguna manera, con opiniones distintas, experiencias de vida distintas, se ponen de acuerdo en determinadas cosas. ¿Es una comunidad con organización o sin organización? ¿Es anárquica, cada uno hace lo que se le antoja, o quiere, puede, siente, o sobre algunos puntos nos pusimos de acuerdo? ¿Es con organización o sin organización? En el caso de que llegamos a ponernos de acuerdo. No en todo, Sí, nunca en todo. sí, se organizan. Sí, Con con- diferentes opiniones, pero se organizan por un fin en común. En fin, en Se común. ponen de acuerdo. Nos guste o no nos guste, ¿sí? Nos guste o no nos guste, los niveles de aceptación de la cuarentena llegaron alrededor, sacando los grupos de excepción, vinculados a la salud y a la seguridad fundamentalmente, o excepcionalísimos, yo tuve que moverme a una audiencia penal, pero es minoritario, pero sí los trabajadores de la salud y los trabajadores del alimento y los trabajadores de la seguridad siguen en la calle. Sacando los grupos de excepción, digamos, que se exceptuaron para que la sociedad siga funcionando, la comunidad argentina aceptó la cuarentena, a regañadientes o no aceptó, ese punto en común lo tuvo. Y esos altos niveles de aceptación hicieron que hasta ahora, porque todavía está incierto el fin de la historia en relación al tema de repeler la posibilidad de contagio y muerte de este virus, la comunidad tuvo niveles altos de aceptación, ¿sí? Se pudo poner de acuerdo. Es decir, la comunidad se organizó ante ese fin. Esta idea de comunidad organizada es una idea interesantísima para poder ver, para poder incidir en un proyecto de planificación, porque no es lo mismo si la escuela y la comunidad educativa está organizada como no. Si está organizada es mucho más fácil que ustedes puedan llevar adelante proyectos de planificación estratégica. El tema es cuando no está organizada, cuando alrededor no hay instituciones barriales, alrededor, digamos, el mercado de trabajo o los trabajadores específicamente, mañana simbólicamente vamos a recordar el Día de los Trabajadores, 1 de mayo. ¿Qué Y quiero decir? funcionaría, profe, porque hay muchos grupos y existe un apoyo, sería. Es más que apoyo. Por- O sea, Ajá. está bien, Celeste, lo que decís. Hay un apoyo. Es un sentir, porque la comunidad, a ver, vuelvo al ejemplo, la cuarentena, quizá la mayoría de regañadientes está quedándose en sus casas, pero entendió que hay un fin último y hay un sentido de que si nos cuidamos y nos quedamos en casa, cuidamos al otro y nos cuidamos a nosotros mismos. Hay un sistema de protección, obviamente. Por supuesto, ante un riesgo que todos vimos que es factible, y cuando da vueltas el riesgo vida, o sea, es difícil sacar los pies del plato. Pero voy a o sea, ahí fue evidente que en este macro ejemplo la comunidad se organizó para cumplir una cuarentena y con esto hacer una prevención sanitaria. Porque es esto, la cuarentena tiene una función, no que estemos de vacaciones. O sea, de hecho estamos cada uno en nuestras casas y seguimos cumpliendo fines pedagógicos, estamos en una clase. No se interrumpió la clase, las clases no dejaron ¿se entiende? Se modificó una metodología, que en este caso no tenemos una clase presencial, tenemos una clase por Zoom. Pero lo que está atrás es, la sociedad en su conjunto entendió, y con esto ya vamos tratando de delinear los últimos aspectos conceptuales de la clase de hoy, porque yo, digamos, trato de comprimir en 2 horas todo, y no las 4 cátedras con el break intermedio, sobre todo para que no nos cansemos y
verdaderamente podamos disfrutar y comprender, que es el objetivo para mí más sagrado de lo pedagógico, disfrutar y comprender. No hay comprensión sin disfrute, no hay disfrute sin comprensión. Vuelvo al punto. La comunidad argentina entendió de que quedándose en sus casas, hay por supuesto infinidad de comentarios que uno puede hacer, los que efectivamente se quedaron, los que trampearon la cuarentena, los que se movieron igual, pero en un gran mayoría estamos de acuerdo en esto, más o menos. ¿Qué percepción tienen ustedes? Quizás yo estoy equivocado. Sobre todo quienes vivimos en ciudades grandes. Por ahí la circulación en pequeñas comunidades, o en localidades más pequeñas, quizás fue un poco más, digamos. Pero en términos generales, porque a su vez está comprobado de que el riesgo epidémico, el riesgo de contagio en la pandemia, donde hay más aglomeración urbana, hay más posibilidades de comunicación del virus. En líneas generales, ¿se cumplió la cuarentena o no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que sí. Es más, yo soy de un pueblo, Pilar, y nosotros tenemos un horario que se estableció y la gente lo cumple. Después de esa hora como que es una muerte el pueblo porque no hay nadie a las vueltas. Salen nomás en el horario para hacer las cosas esenciales. Sí, sus consumos básicos. Bien. Bueno, en términos generales, en este ejemplo, la comunidad se organizó. En el ejemplo de la escuela de María, digamos, no es lo mismo que la comunidad ya esté organizada en función, en este caso, que sus chicos aprendan, disfruten y jueguen y avance su proceso de crecimiento. Y ese sería el objetivo. ¿Cómo juega la comunidad? ¿Cómo juegan esos padres? ¿Colaboran? ¿Están presentes? Hay algunos que acompañan la parte pedagógica de sus hijos, otros no, otros solamente trabajan, otros no le dan bolilla, otro es mamá sola, otro es papá solo. Ahí está la diversidad, y eso es lo interesante. No es que tiene que haber para la organización, no es la organización de una comunidad, no es sinónimo de uniformidad. Porque si es uniformidad, y yo no voy a pensar de que ese modelo es participativo, voy a pensar que es un modelo de una imposición, y que por lo general la uniformidad se cumple a amenaza de fusil, digamos. Si vos no haces esto, te va la sanción. Entonces hay uniformidad. En sociedades que son más jerárquicas, a través de la amenaza del fusil o la amenaza religiosa, digo no la amenaza, sino sociedades que son, digamos, fundamentalistas desde el punto de vista religioso. Si vos te movés a lo que dice la norma religiosa, tenés también sanción. Entonces, sociedades jerárquicas se llaman. Las sociedades nuestras, digamos, más las latinoamericanas, son sociedades más diversas, más complejas, pero bueno, ahí Elsa nos está comunicando de que la semana que viene ella toma un monitoreo. La semana que viene, justo tengo el WhatsApp web y vi que Elsa dio un mensaje para... ¿La semana que viene, profe? No sé, lo vi así medio al pasar, ahí revisen después los referentes del grupo, en el grupo WhatsApp, Elsa. Sí. Dice que el jueves que viene va a tomar un monitoreo que después va a avisar bien. Bueno, ok. Después eso lo está haciendo un aviso. Vuelvo al ejemplo. Es decir, si la comunidad estaría organizada, la planificación estratégica sería mucho más fácil, porque se para sobre esa organización preexistente y los vehículos están. El problema es cuando no hay una organización. ¿Sí? Sobre ese fin común. En este caso, el fin común del proyecto es resolver un problema alimentario nutricional. O prevenir, resolver, o minimizar. Eso tiene que ver con la línea de base que cada uno de ustedes defina en sus grupos. ¿Por qué entonces
en este momento teórico de la clase, de la materia, nos interesa ver si existe un clima cultural de participación. ¿Por qué justamente esto? Porque hay climas culturales, es decir, hablamos en otra clase, a través de los mecanismos culturales de reproducción, o sea, o a través de los mecanismos de reproducción cultural, se pueden generar climas de organización, de sentido de lo público, como se pueden generar climas de individualidad. O sea, puede haber un clima cultural. O sea, acá hay como de alguna manera, volviendo con la idea de los modelos, hay dos modos de organización. Eso lo van a ver un poco en el apunte que les dejo. Dos modelos de organización. Un modelo de organización que tiende a lo comunitario, a la comunidad organizada, en este ejemplo, padres, madres, estudiantes, trabajadores, vecinalistas, en pos de un objetivo, en el caso que puede ser la escuela, o la escuela puede participar dentro de otro objetivo mayor, que puede ser el desarrollo barrial, o sea, la escuela puede jugar, o sea, los objetivos pueden ir modificándose. O sea, uso el ejemplo de la escuela, pero en realidad la comunidad organizada participa en todo, o sea, para un objetivo productivo, por ejemplo, si no hay una traza urbana clara, bueno, o ayudar a la comuna, que a veces la comuna no tiene los recursos suficientes, para abrir una calle, para zanjear, para el cuidado, o sea, para todo lo que hace la vida en comunidad, o sea, cuestión urbanística, cuestión seguridad, o sea, la idea de seguridad, los vecinos, esta idea de los vecinos en alerta, ¿sí? La seguridad, lo productivo, lo educativo, una comunidad que establezca valores que van más allá de lo personal, es decir, porque nosotros podemos cumplir un fin personal y listo, me encierro en mi familia, y listo, yo tengo trabajo, mis chicos estudian, tengo un ingreso, puedo ver Netflix y se terminó la vida. ¿Sí? Ese es un modelo. ¿Sí? Es un modelo que tiende al individuo y su grupo familiar aislado de la sociedad. Es decir, no le importa lo que le pasa al vecino. Si yo estoy bien, está todo bien. Ese es un modelo cultural. ¿Sí? Es un modelo que por lo general se vincula con la idea de competencia, del más apto, de que no todos tienen la misma oportunidad y llega solamente el mejor. Una especie en teoría se llama darwinismo social. Darwinismo social, es decir, Darwin, ese biólogo inglés del siglo XIX, vio que miraba a las especies animales y se dio cuenta de que la especie mayor preservaba en su vida y iba comiendo la especie menor, digamos. Y la evolución social estaba justamente con la supremacía de la especie más apta para la adaptación. ¿Sí? Entonces esta idea de la biología se traslada a la ciencia social y se habla del darwinismo social cuando predomina esta idea de que solo llega el más apto. ¿Sí? El más inteligente, el que tiene mayor poder económico, la más linda. ¿Se entiende? O sea, son modelos culturales. La más linda, el más lindo, la belleza, la fortaleza física, el éxito deportivo, el que juega mejor al fútbol, el que juega mejor al básquet. Esta idea de competencia es una especie de darwinismo social, que en el fondo la idea que subyace filosófica es que lo único que importa es el individuo. Para el otro modelo lo que importa es la comunidad. ¿Sí? Entonces, la sociedad tiene todo esto, tiene los modelos en permanente disputa, aquellos que entienden de que la realización individual no es si no hay realización social o comunitaria, y aquellos que entienden que la realización es solamente individual. ¿Se entiende? ¿Se entendió en los ejemplos? Estos modelos están en disputa y son modelos de organización social. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con nuestra materia?
que nosotros tenemos como objetivo conceptual que la planificación estratégica es participativa. Y si la planificación estratégica es participativa, la participación social va a jugar en una sociedad en donde el modelo sea solamente, se privilegia lo individual sobre lo colectivo, o está privilegiado lo colectivo sobre lo individual. ¿En dónde piensan ustedes que va a ser más fácil la planificación estratégica? Donde lo colectivo Para esté cerrar, lleno. para cerrar la clase de hoy, digamos, ¿en dónde piensan que estos que son modelos culturales, que tienen que ver con estas cosas que yo hoy estoy contando, digamos, el darwinismo social es una teoría que dice eso, digamos, solamente va a preservarse el más fuerte, ¿sí? Que en términos, lo sacamos de esa teoría, que es una teoría antropológica del ser humano, lo paso a términos concretos, es decir, va a ser más rico aquel que se esfuerza más, es el más fuerte, y el que elimina la competencia, vale cualquier cosa. Es más importante el que es el alumno que se saca el 10, y no el que se saca el 4. El que se saca el 4 no sabe nada, o estudió poco. El que se saca el 10, es el más inteligente. Entonces, ese es el modelo a seguir. ¿Qué reflexiono yo ante eso? A mí no me importa el 4 o el 10, a mí me importa que se comprenda pedagógicamente el objetivo de la disciplina, la materia, las materias dentro de la disciplina que hemos elegido estudiar. Que se comprenda. No importa si es con un 4 o es un 10. Eso es casi coyuntural. Lo importante es comprender. Entonces, insisto en este punto, son los últimos minutos de la clase. Los modelos o paradigmas culturales son los que nos dicen que prioritariamente lo más importante es lo individual sobre lo colectivo, o lo colectivo, o el otro, el del otro lado, digamos, el modelo. Por eso son grandes paradigmas, ¿no? No estamos hablando de que son puros, digamos. Justamente están vertebrados. Pero si nosotros hacemos el esfuerzo conceptual de poder advertirlos, ahí una de los conceptos dentro de la unidad 4 es clima cultural de participación y organización social. Es esto. El clima cultural es cuál modelo está predominando. Si el éxito individual o el del éxito colectivo. O yo no hablo de éxito, hablo de realización. ¿Sí? No me gusta la palabra éxito porque personalmente lo digo, y acá hay sí una opinión. Me interesa hablar de realizaciones, porque la idea de realización es una idea que tiene una escala mucho más humana y tiene una escala más comprensiva, más comprensiva digamos, el éxito está más bien vinculado a esta idea, digamos, el mejor deportista, el chico, la chica más linda del grupo, de la clase, esa idea que de alguna manera está fomentada, por eso digo, los mecanismos de reproducción cultural van fomentando uno y otro, y esas cuestiones no son desinteresadas, hay intereses que se generan para eso, en una sociedad más general que una sociedad, digamos, una cultura capitalista, una cultura en donde quizás lo material está por sobre encima de lo espiritual, en donde esté más premiado tener una abultada cuenta en una caja de ahorro que mirar el atardecer y sorprendernos ante un atardecer, o mirar al cielo y decir, uy, hoy tenemos un día nublado, y esto que nos significa nuestra vida. Entonces, vuelvo al punto, y no es algo romántico, bucólico o nostalgioso, tiene que ver fundamentalmente con lo que legitimamos como sociedad. Y estos modelos de reproducción cultural legitiman una u otro tipo de sociedad. Por eso es importante entender por qué vemos el modelo de la organización cultural, porque es lo primero que tenemos que analizar antes de partir a definir. O sea, hoy, ¿ustedes cómo hicieron con el proyecto? Elsa muy bien les dijo,
definan un problema. Ahora, conmigo están viendo a ver cómo vamos a llevar adelante la resolución de este problema con esta metodología de planificación. Bueno, les abro más ventanas. O sea, les he abierto a partir de hoy otra ventana. Veamos cómo somos como sociedad, si es una sociedad participativa, es una sociedad más individualista, ¿sí? Y si tenemos eso y lo pensamos, hacemos el ejercicio mental de pensarlo en el ámbito de realización del proyecto, vamos a ver que cómo juega esto. Cómo juega un modelo más participativo, ¿no? Pero no es que ustedes lo van a encontrar, ¿se entiende? No es que van a la escuela esta de María y decir, esta es una sociedad participativa. No, haciendo preguntas ustedes se dan cuenta. Una pregunta sencilla es a la portera, ¿tomaste alguna decisión alguna vez por fuera de tu responsabilidad en esta escuela? Y te dice que no, y casi con seguridad que el modelo que en esa pequeña sociedad que es la escuela, es el individual, el jerárquico, el piramidal. Esa es la forma de darse cuenta. Usted, papá, ¿tomó alguna decisión cuando fue consultado de lo pedagógico con respecto al derecho, al derecho que tiene su hijo a recibir una formación? No, nunca, si la que sabe es la profesora. Es otro ejemplo de no participación. ¿Se entiende? ¿Entendieron el ejemplo? Sí. A un papá le preguntan, Sí. ¿se entiende, Celeste? Están Sí, muy sí, se callados, entiende. no sé si no se entiende o Sí, ya sí, que se están... entiende. Bien, bueno, son ejemplos, ¿sí? Conceptualmente, el objetivo de la clase de hoy era ver un poco cómo juegan los modelos de organización y darle relevancia a la participación como una herramienta constituyente de la planificación estratégica. Y jugamos con estos ejemplos cómo es en lo concreto la participación a través de un listado de actores y cómo estos pueden jugar en una comunidad. Cuando tenemos una comunidad organizada, va a ser mucho más fácil la participación estratégica. Cuando no está totalmente desensamblada, y bueno, no significa que no se pueda hacer el proyecto. Se tiene que hacer, pero con esa dificultad también de antemano. Y se dan cuenta en esas dos preguntas. Digo, infinidad de preguntas, ¿sí? Pero esto es el ejercicio conceptual que nosotros... No es que ustedes van a hacerle preguntas. Si tienen la ocasión de conocer a las personas, si Celeste o María conocen a docentes, directivos, asistentes escolares, otros padres, háganle esta pregunta por WhatsApp. ¿Tomaste decisión alguna vez? No. Y ya tienen un elemento. Es un elemento que usted puede establecer una conjetura, no es totalizante de la verdad, pero sí es un indicio. ¿Y qué es lo que como docentes Elsa y yo les pedimos a ustedes? Que lo piensen. Ahí ganamos todos. ¿Está? Bueno. Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta? Y si no hay pregunta, perdón, vuelvo a decirles. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran reforzar de lo que aquí he escuchado? Jessica, Gastón, Valeria. No, yo dudas no. No, profe. Corina, Paola, Profe, se entendió todo. Fiore. Virginia, vos que llegaste un poquito más tarde, ¿pudiste captar un poco? Sí, sí, sí. Vas a tener la oportunidad ahora cuando lo suba de retomar por lo menos el primer tramo de la clase, porque lo subo a través del canal de YouTube Bueno, al link después lo voy a de mirar. la plataforma. Bueno, espero que les haya gustado la clase y bueno, sigamos por las vías de comunicación, que son el WhatsApp o el grupo Facu de Facebook. Para las novedades, ahí Elsa tiró un aviso, y conmigo lo que yo les voy a avisar es cuando subo la actividad, y justamente no voy a querer que se solape con otras, cuando les subo la actividad, que va a ser la única actividad que van a tener de evaluación conmigo parcial, ¿sí? Que va a ser un trabajo grupal, en los mismos grupos que ustedes tienen, sobre algunas consignas, sobre algunos artículos de opinión de discusión.
Entonces o sea, las dos cosas que tienen que esperar en relación a mí es cuándo les subo y el plazo de entrega y la próxima clase que tienen conmigo. ¿Está? Sí. Que va a ser, Sí. bueno, veremos si es por Zoom o nos vemos en UNCU. ¿Sí? ¿Está? ¿Está claro? Sí, sí. Perfecto. Bueno, concluida entonces la clase de hoy y mis saludos a todas y todos. Gracias, Adiós. profe. Nos vemos. No, profe, gracias. Hasta luego, hasta luego. Que sigan bien. Chao, profe, gracias. Adiós. De nada.